Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la vida de Isabel Woodville. Ella fue reina consorte de Inglaterra y la primera de la Casa de York. Ella fue una de las figuras más famosas de la historia de la Guerra de las Dos Rosas. Isabel es conocida gracias a una serie de televisión llamada La Reina Blanca, la cual popularizó de nuevo la imagen de Isabel. Sin más demora, disfruta de su biografía. Isabel Woodville nació alrededor del año 1437 en Grafton Regis, Northamptonshire, en Inglaterra. Fue la primogénita del matrimonio de Richard Woodville y su esposa Jacquetta de Luxemburgo. El matrimonio de sus padres fue un escándalo, ya que aunque su padre no era de la clase plebeya, su rango era mucho menor comparado con el de su esposa. Además, su esposa Jacquetta antes había estado casada con un miembro de la familia Lancaster, por lo que haberse casado con un hombre de rango menor era mal visto. Esto escandalizó brevemente a la corte inglesa. A pesar de la notoria desigualdad entre el matrimonio, Richard y Jacquetta fueron bastante unidos, construyendo un matrimonio feliz. La madre de Isabel era la hija mayor de Pedro I de Luxemburgo, conde de Saint-Paul, Conversano y Brienne, y como viuda de Juan de Lancaster, duque de Bedford, tío del rey Enrique VI de Inglaterra, era antes de su segundo matrimonio una de las mujeres de más alto rango en Inglaterra, esto debido a que en caso de que el heredero de Enrique VI no llega a la edad adulta, Juan pudo haber sido rey de Inglaterra, por lo que estaba colocado en una buena posición en la línea de sucesión al trono. Además, la pareja se había casado en secreto y no con el permiso del rey, por lo que tuvieron que pagar una multa. Realmente no se sabe mucho sobre la infancia de Isabel, no se vuelve a hablar de ella hasta su primer matrimonio. Alrededor de 1452, Isabel Woodville se casó en primeras nupcias con John Grey de Groby, el heredero de la baronía Ferrers de Groby. No se sabe muy bien cómo fue este matrimonio, aunque sí sabemos que tuvieron dos hijos varones, Thomas y Ricardo Grey. Se dice que Isabel pudo haber sido dama de compañía de la reina Margarita de Anjou, esposa del rey Enrique VI de Inglaterra, sin embargo esto está sin confirmar. Su marido murió en la segunda batalla de San Albano en 1461, luchando por la causa de los Lancaster. Esto se convertiría en una fuente de ironía, ya que el futuro esposo de Isabel, Eduardo IV, era el pretendiente yorkista al trono. En 1461 el rey Enrique VI fue derrocado por Eduardo, el futuro Eduardo IV de Inglaterra. Esto provocó que todos los que lucharon a favor de los Lancaster y Enrique VI Gran perdieron sus tierras y riquezas. Debido a que el esposo de Isabel había luchado en la guerra apoyando los Lancaster, las riquezas y herencias hacia los hijos de Isabel y John se les fue confiscada. Esto provocó problemas económicos en la familia, ya que prácticamente casi no tenían nada. Isabel, tras quedar viuda, abandonó la casa de su suegra, con la cual probablemente no se llevaba bien. Atrás deja la casa de su suegra junto con sus hijos, se fue a la casa de sus padres. Isabel Woodville fue llamada la mujer más hermosa de la isla de Gran Bretaña, con ojos de párpados pesados como los de un dragón. Según una leyenda, Isabel conoció al rey cuando éste estaba de caza cerca de su casa. Tras esto, Isabel junto con sus hijos fueron a donde él y escondidos detrás de un roble esperaron hasta que el rey por fin apareció. Isabel salió del árbol y rogó por la herencia de sus hijos. El rey quedó maravillado de la belleza de esta mujer y sugirió que se convirtieran en amantes, pero Isabel se negó. No está claro qué fue lo que hizo que Isabel se negara al rey. Algunos dicen que era un incentivo para así convertirla en su reina, aunque otros dicen que fue por tema de su fe, y también por el hecho de que Eduardo tenía fama de mujeriego. Tiempo después Eduardo no se quitó de la cabeza a aquella mujer, aunque parece que al principio no la quiso convertir en su reina, sin embargo tiempo después le propuso casarse. Eduardo IV tuvo muchas amantes, la más conocida de ellas fue Juana York, y no tenía reputación de ser fiel.
Su matrimonio con la viuda Elizabeth Woodville se llevó a cabo en secreto y, aunque no hay evidencia documental de la fecha, se dice tradicionalmente que tuvo lugar en la casa familiar de ella en Northamptonshire el 1 de mayo de 1464, con solo su madre Jaquetta y 2 damas que estuvieron presentes. Este matrimonio no sería el público. La madre de Eduardo, Cecilia Neville, no estaba contenta con el matrimonio, y fue el conde de Warwick el probablemente más indignado por el matrimonio del rey con la viuda Isabel. De todas formas, Isabel fue coronada reina de Inglaterra el 26 de mayo de 1465. Isabel fue la primera reina consorte desde el reinado de Harold II de Inglaterra, siendo la última reina Edith de Mercia, quien fue la última reina consorte de Inglaterra, nacida en esa tierra y considerada súbdita del rey, al pertenecer a una familia noble o aristócrata de Inglaterra, y no a otra realeza extranjera. En los primeros años de su reinado, el gobierno de Inglaterra por parte de Eduardo IV dependía de un pequeño círculo de partidarios, en particular de su primo, Richard Neville, 16º conde de Warwick, aunque es más conocido bajo el apodo del Hacedor de Reyes. En la época del matrimonio secreto de Eduardo IV, Warwick estaba negociando una alianza con Francia en un esfuerzo por frustrar un acuerdo similar que estaba haciendo su enemiga jurada Margarita de Anjou, esposa del depuesto rey Enrique VI. El plan era que Eduardo se casara con una princesa francesa. Cuando se hizo público su matrimonio con Isabel, que era plebeya y provenía de una familia de partidarios de los Lancaster, Warwick se sintió avergonzado y ofendido. Su relación con Eduardo quedó arruinada. El matrimonio también fue mal recibido por el consejo privado, que según Jean de Waring le dijo a Eduardo con gran franqueza que debía saber que ella no era la esposa de un príncipe como él. Con la llegada a escena de la nueva reina llegaron muchos parientes, algunos de los cuales se casaron con miembros de las familias más notables de Inglaterra. 3 de sus hermanas se casaron con los hijos de los condes de Kent, Essex y Pembroke. Otra hermana, Catherine Woodville, se casó con el pupilo de la reina de 11 años Henry Stafford, segundo duque de Buckingham, quien más tarde se unió al hermano de Eduardo, Ricardo, duque de Gloucester, en oposición a los Woodville después de la muerte de Eduardo. El hermano de 20 años de Isabel, John, se casó con Catalina, duquesa de Norfolk, tía de Eduardo y Warwick. La duquesa había enviudado 3 veces y tenía 60 años, por lo que el matrimonio creó un escándalo en la corte. El hijo de Isabel, Thomas Grey, se casó en primer lugar con Anne Holland, sobrina de Eduardo, y más tarde con Cecily Bournville, séptima baronesa Harrington. La condición de Isabel como plebeya antes de su repentino y secreto matrimonio con Eduardo fue la principal razón de la reacción contra su reinado. A menudo se la consideraba arrogante e irrespetuosa por acciones que una dama de mayor rango consideraría normales, como su predecesora Margarita de Anjou. Tal era la impopularidad de Isabel que Jorge, duque de Clarence, el hermano rebelde de su marido, más tarde incluso la acusó de brujería para asesinar a su esposa Isabel Neville. La mayoría de los historiadores creen ahora que Isabel Neville murió de tuberculosis o de fiebre puerperal. Cuando los parientes de Isabel Woodville, especialmente su hermano Anthony Woodville, segundo conde de Rivers, comenzaron a cuestionar la preeminencia de Warwick en la sociedad política inglesa, Warwick conspiró con su yerno George, duque de Clarence, el hermano menor del rey. Uno de sus seguidores acusó a la madre de Isabel Woodville, Jaquetta de Luxemburgo, de practicar brujería, pero fue absuelta al año siguiente al tener mucho apoyo. Isabel y Eduardo tuvieron 10 hijos en común, de este matrimonio nacieron 10 hijos, solo 7 la sobrevivieron. En 1466 nació Isabel, este año después se casaría con el rey Enrique VII de Inglaterra, primer rey de la casa Tudor. También tuvieron otros hijos. Después de Isabel tuvieron a María y Cecilia. Warwick y Clarence se rebelaron 2 veces y luego huyeron a Francia.
Warwick formó una alianza incómoda con la reina Margarita de Anjou, de los Lancaster, ejecutó al padre y al hermano de Isabel después de la derrota de los yorkistas en la batalla de Acolth y restauró al esposo de Margarita, Enrique VI de Inglaterra, en el trono en 1470, pero al año siguiente, Eduardo IV regresó del exilio y derrotó a Warwick en la batalla de Barnet y a los Lancaster en la batalla de Tewkesbury. Enrique VI fue asesinado poco después. Tras la caída temporal del poder de su marido, Isabel Woodville buscó refugio en la abadía de Westminster, donde dio a luz a un cuarto hijo, siendo este el ansiado varón, el cual fue llamado Eduardo. Más tarde este sería conocido Eduardo V de Inglaterra. La pareja tuvo más hijos. Después nació Margarita, la cual lamentablemente falleció en la infancia. Después nació Ricardo, quien acompaña a su hermano en la Torre de Londres y desapareció junto a él. Después nació Ana. Después nació Jorge, quien lamentablemente falleció durante la infancia. Después nació Catalina, y por último nació Brígida. Isabel Woodville se dedicó a actos de piedad cristiana en consonancia con las expectativas convencionales de una reina consorte medieval. También se convirtió en patrona del Queen's College, Cambridge. Sus actos incluían hacer peregrinaciones, obtener una indulgencia papal para quienes se arrodillaran y rezaran el Ángelus 3 veces al día y fundar la capilla de San Erasmo en la abadía de Westminster. Se sabe que a pesar de que Eduardo amó a su esposa, él siguió teniendo amantes. Una de estas amantes fue una tal Juana. Llegó a ser tan unida a esta relación extramatrimonial, que el rey pasó varias noches sin dormir con su esposa, ya que prefería noches con su amante. Tras la repentina muerte de Eduardo IV, posiblemente de neumonía en abril de 1483, Isabel Woodville se convirtió por segunda vez en viuda. Su hijo pequeño, Eduardo V, se convirtió en rey, con su tío, Ricardo, duque de Gloucester, actuando como su Lord Protector. En respuesta al intento de los Woodville de monopolizar el poder, Gloucester actuó rápidamente para tomar el control del joven rey e hizo arrestar al tío del rey, el conde Rivers, y al medio hermano Richard Grey, hijo de Isabel. El joven rey fue trasladado a la Torre de Londres para esperar la coronación. Con su hijo menor y sus hijas, Isabel volvió a buscar refugio. Lord Hastings, el principal partidario del difunto rey en Londres, inicialmente respaldó las acciones de Gloucester, pero Gloucester luego lo acusó de conspirar con Isabel Woodville contra él. Hastings fue ejecutado sumariamente. No se sabe si realmente ocurrió tal conspiración. Claro que sí se sabe, es que nadie, incluido Ricardo, confiaban en los Woodville, viéndolos como una familia ambiciosa que deseaba hacerse de Inglaterra. El 25 de junio de 1483, Gloucester hizo ejecutar en el castillo de Pontefract, Yorkshire, al hijo de Isabel, Richard Grey, y a su hermano, Anthony, conde Rivers. El Titulus Regius, una ley del Parlamento, declaró que los hijos de Eduardo IV con Isabel eran ilegítimos con el argumento de que Eduardo tenía un precontrato con la viuda Lady Eleanor Butler, que se consideraba un contrato legalmente vinculante que invalidaba cualquier otro contrato matrimonial. Una fuente, el cronista borgoñón Philippe de Comines, dice que Robert Stillington, obispo de Bath y Wells, llevó a cabo una ceremonia de compromiso entre Eduardo IV y Lady Eleanor. La ley también contenía cargos de brujería contra Isabel, pero no daba detalles y los cargos no tuvieron más repercusiones. Como consecuencia, al duque de Gloucester y Lord Protector se le ofreció el trono y se convirtió en el rey Ricardo III de Inglaterra. Eduardo V, que ya no era rey, y su hermano Ricardo de Shrewsbury, duque de York, permanecieron en la Torre de Londres. No hay registros de que se los haya visto después del verano de 1483. Además, debido a este descubrimiento, Isabel fue despojada de todos sus derechos como reina viuda y sus tierras volvieron a la corona. Ahora conocida como Dame Elizabeth Grey, ella y Henry Stafford, duque de Buckingham, un antiguo aliado cercano de Ricardo III y ahora probablemente buscando el trono para sí mismo. Tiempo después, el reclamante del trono inglés, Enrique Tudor, un tataranieto ilegítimo de Juan de Gante, comenzó a tomar fuerza.
Enrique, aunque no tenía el reclamo más fuerte, era el heredero masculino más cercano del reclamo lancasteriano al trono con algún grado de validez, ya que aunque su conexión legítima era lejana y su conexión más cercana era a través de una rama ilegítima, aún así se le consideró como un posible sucesor. Para fortalecer su reclamo y unir las dos casas nobles en pugna, Isabel y Margaret Beaufort acordaron que el hijo de esta última se casara con la hija mayor de Isabel Woodville, Isabel de York, quien tras la muerte de sus hermanos se convirtió en la más importante de la familia de Eduardo IV en ese momento. Enrique Tudor estuvo de acuerdo con este plan y en diciembre de 1483 juró públicamente un juramento a tal efecto en la Catedral de Rennes, Bretaña. Un mes antes, un levantamiento a su favor, encabezado por Buckingham, había sido aplastado. El primer parlamento de Ricardo III de enero de 1484 despojó a Isabel de todas las tierras que le habían sido otorgadas durante el reinado de Eduardo IV. El 1 de marzo de 1484, Isabel y sus hijas salieron del santuario después de que Ricardo III jurara públicamente que sus hijas no serían lastimadas ni molestadas y que no serían encarceladas en la Torre de Londres ni en ninguna otra prisión. También prometió proporcionarles dotes matrimoniales y casarlas con caballeros de nacimiento. Ricardo también le otorgó a Isabel una pensión de 700 marcos por año. La familia regresó a la corte, aparentemente reconciliada con Ricardo III. Después de la muerte de la esposa de Ricardo, Ana Neville, en marzo de 1485, surgieron rumores de que el rey recién viudo iba o planeaba casarse con su sobrina Isabel de York. Aunque se sabe que Ricardo en realidad estaba en negociaciones para casarse con Juana de Portugal y casar a Isabel con Manuel, duque de Beja. En 1485, Enrique Tudor invadió Inglaterra y derrotó a Ricardo III en la batalla de Bosworth Field. Como rey, Enrique VII se casó con Isabel de York para así legitimizarse, y revocó el titulus regius y destruyó todas las copias encontradas. A Isabel Woodville se le concedió el título y los honores de reina viuda. Los eruditos difieren sobre por qué la reina viuda Isabel pasó los últimos 5 años de su vida viviendo en la abadía de Bermondsey, a la que se retiró el 12 de febrero de 1487. Entre sus biógrafos modernos, David Baldwin cree que Enrique VII la obligó a retirarse de la corte, mientras que Arlene Akerlund presenta evidencia de julio de 1486 de que ya estaba planeando su retiro de la corte para vivir una vida religiosa y contemplativa en la abadía de Bermondsey. Otra sugerencia es que su retiro a Bermondsey le fue impuesto porque de alguna manera estuvo involucrada en la rebelión yorkista de 1487 de Lambert Simnel, o al menos fue vista como una aliada potencial de los rebeldes. En la abadía de Bermondsey, Isabel fue tratada con el respeto debido a una reina viuda. Vivió con una pensión de 400 libras y recibió pequeños regalos de Enrique VII. Estuvo presente en el nacimiento de su nieta Margarita Tudor en el Palacio de Westminster en noviembre de 1489 y en el nacimiento de su nieto, el futuro Enrique VIII, en el Palacio de Greenwich en junio de 1491. Su hija Isabel de York, esposa de Enrique VII, la visitó en ocasiones en Bermondsey, aunque otra de sus otras hijas, Cecilia de York, la visitó con más frecuencia. Enrique VII contempló brevemente casar a su suegra con el rey Jacobo III de Escocia, cuando la esposa de Jacobo III, Margarita de Dinamarca, murió en 1486. Aunque Jacobo murió en batalla en 1488. Isabel Woodville murió en la abadía de Bermondsey el 8 de junio de 1492. Con la excepción de la reina, que estaba esperando el nacimiento de su cuarto hijo, y Cecilia de York y sus otras hijas asistieron al funeral en el castillo de Windsor, siendo estas Ana de York, Catalina de York y Brígida de York. El testamento de Isabel especificó una ceremonia sencilla. Los relatos supervivientes de su funeral el 12 de junio de 1492 sugieren que al menos una fuente claramente sintió que el funeral de una reina debería haber sido más espléndido, y puede haber objetado que Enrique VII no había sido apto para organizar un funeral más regio para su suegra,
aunque la simplicidad era el propio deseo de la reina viuda. Una carta descubierta en el año 2019, escrita en el año 1511 por Andrea Badoue, el embajador veneciano en Londres, sugiere que la reina había muerto de peste, lo que explicaría la prisa y la falta de ceremonia pública. Isabel fue enterrada en la misma capilla que su esposo, el rey Eduardo IV, en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor. Isabel fue una mujer sorprendente para su tiempo, ya que logró meterse entre las intrigas quien lograra hacer que el rey la colocase como su esposa y reina, lo cual desencadenó muchas cosas, como que el conde de Warwick perdiera la confianza en Eduardo. Además fue una mujer que no dejó que fuera lastimada, ya que aunque su vida no fue un mar de rosas, logró poner a su descendencia por encima y logró ser reconocida como reina de Inglaterra y reina viuda. La figura de Isabel es una de las más populares actualmente de la historia de Inglaterra, ya que ha sido mencionada en libros, poemas y en series, siendo probablemente su versión más conocida la vista en la serie de televisión La Reina Blanca. Y bueno, espero que les habrá gustado este video y adiós.